Con fundamento, podcast que difunde información y democratiza conocimiento. Con fundamento, si quieres descubrir nuevas historias, conéctate con fundamento. Bienvenidos y bienvenidas a Con Fundamento. En el episodio de hoy tenemos el grato honor de presentar a un invitado cuya vida y trabajo han estado muy ligados a las luchas del campo, del campesinado, no solo latinoamericano, sino del mundo. Se trata de Peter Rosset. Es un investigador, académico, defensor incansable de la agroecología, la soberanía alimentaria y los derechos del campesinado, pero sobre todo un gran ser humano. Es lo importante y es lo que más nos mueve a que nos acompañe en este espacio que esperamos sea pues de mucha utilidad para todas, para todos, cada uno y cada uno de ustedes. Bueno, Peter, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, me siento honrado estando aquí con usted y con Sena. Gracias, Peter. Bueno, Peter, te hemos acompañado durante estos días, hemos aprendido mucho, la verdad que hemos adquirido elementos para poder enderezar el rumbo y pues para mantener el que hemos iniciado de acuerdo a todo eso que tú nos has contado de la agroecología. ¿Qué es eso de la agroecología, en pocas palabras? Yo creo que la agroecología, una parte es cómo los abuelos y bisabuelos y abuelas producían antes de que llegara eso de la revolución verde, del monocultivo, de los agrotóxicos, los venenos, los abonos químicos. Es un poco recuperar ese conocimiento campesino, indígena, afrodescendiente original y ya socializar dentro de las organizaciones, asociaciones campesinas para transformar esta difícil situación del campo y del campesinado en un factor positivo e importante para el país que produce alimentos saludables para su propio consumo y también para la población de Colombia, a la vez cuidando la naturaleza y a la madre tierra. Espectacular. En el podcast que hicimos con Jan van der Ploeg, él nos demostraba cómo esta práctica agroecológica es mucho más rentable, es mucho más, no rentable, productiva que la práctica del agronegocio. Y hoy ese agronegocio empieza a hablar también de agroecología, es un peligro. Es un peligro. ¿Qué hacer para evitar esa confusión? Sí, tanto en la academia, la agroecología en la academia, como en las organizaciones sociales, tenemos compartido una gran preocupación por la posible cooptación de la agroecología. Entonces, para nosotros es importante decir que nuestra agroecología, la agroecología de los pueblos, es una agroecología que tiene sujeto. Y el sujeto de nuestra agroecología son los pueblos y comunidades organizadas que colectivamente en sus territorios transforman ese monocultivo en sistemas ecológicos, recuperando saberes. Lamentablemente, el sector privado, algunas instituciones internacionales y algunos sectores públicos en los países tiene una visión que nosotros podemos llamar el agronegocio pintado de verde, que es no tocar la concentración de la tierra, la exclusión social, el hecho de que la mayoría del campesinado está sin tierra, no tocar el monocultivo, simplemente quitar unos insumos químicos y poner unos insumos biológicos fabricados por las mismas multinacionales como Bayer, Monsanto, Syngenta, que en China, sin alterar la desigualdad, la exclusión, y el propio monocultivo es parte de la devastación ambiental. Entonces, para nosotros eso no es agroecología y es un momento que entonces que es importante defender la agroecología campesina, indígena, afro, popular, comunitaria de estos intentos de cooptación. Desde esa perspectiva entonces de la agroecología, ¿qué papel juega ella en la reforma agraria hoy que estamos en ese proceso en el país? Pues nosotros decimos que sin reforma agraria no hay agroecología y sin agroecología no puede tener éxito la reforma agraria.
El primero es más sencillo. Si uno no tiene tierra, ¿cómo va a practicar agroecología? Entonces, si queremos esta transformación, tenemos que luchar por la reforma agraria y también para defender las tierras y los territorios que algunos pueblos todavía tienen, pero todos los días se enfrentan a amenaza de despojo. Pero sí, para practicar agroecología, el primer paso es tener los medios de producción, como diría el viejo Marx, en manos de los pueblos. Y para el pueblo campesino, el medio de producción es la tierra, no hay otra. ¿Y por qué no hay reforma agraria sin agroecología? Si entregamos tierra a campesinos sin tierra, la primera cosa que normalmente pasa, no sé en el caso ahora de Colombia, pero en el mundo se entregan las peores tierras, las más degradadas, pastos degradados, suelos compactados, y si uno se pone a tratar de replicar el modelo del agronegocio, haciendo un agronegocito en este suelo, un monocultivo en base a fertilizantes, si el suelo está compactado, el fertilizante siquiera va a ser absorbido y va a salir con la lluvia fuera. Con el suelo degradado no se va a desarrollar bien la raíz de la planta. Son suelos que solo pueden ser recuperados, rehabilitados por prácticas agroecológicas que incorporan materia orgánica en el suelo, que promueven un suelo vivo y no un suelo muerto. O sea, un suelo vivo no necesita abono porque los propios procesos biológicos producen la biodiversidad, y la agroecología recupera esta biodiversidad que fue destruida por los usuarios anteriores a las reformas agrarias, que son los latifundios, los agronegocios, el pastoreo extensivo de ganado, y es muy, muy degradante de los suelos. Entonces, una reforma agraria solo puede tener éxito si se va acompañado por todo lo que necesita una familia para sobrevivir en el campo, y también por esta transformación de la matriz tecnológica desde el monocultivo hacia la agroecología. Perfecto. No, en el caso de nuestra reforma agraria, el presidente ha sido muy, muy insistente de que se deben repartir las tierras más fértiles. Inclusive tuvo un programa, no se desarrolló mucho, a través del cual se le compraba la tierra a grandes ganaderos, tierras productivas, pero eso no funcionó del todo bien. Peter, ¿qué papel juega la mujer, los jóvenes, y qué papel juega también la agroecología en el tema de la soberanía alimentaria? Sí, pues yo que he tenido el privilegio con Vía Campesina, con el trabajo académico, de ver y acompañar procesos de agroecología en muchos países, en los 5 continentes, y puedo decir que un mínimo de 3/4 de los casos exitosos han sido protagonizados y liderados por mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres afro. Son las mujeres que son las primeras que se preocupan por el uso de veneno, por el no cuidar a la madre tierra, y muchas veces hasta van arrastrando a los maridos al proceso de agroecología. Por eso muchas personas dicen, sin feminismo no hay agroecología, o por lo menos sin el protagonismo de las mujeres campesinas no hay agroecología. Ahora, la juventud, hay una doble relación de la juventud con la agroecología. Por un lado, similar al caso de las mujeres, esa energía y creatividad de la juventud hace que caminan estos procesos. Y un paréntesis, agroecología avanza por procesos colectivos organizados, no individuales, y en eso la juventud es fundamental. Pero la otra relación tenemos este problema del éxodo de la juventud del campo, porque no ven futuro en el campo, pero entre los jóvenes que quedan en el campo hemos visto que quienes están involucrados en procesos de agroecología son principales entre los que no migran, que no salen, porque están felices, tienen la mente, la creatividad enganchada, están desarrollando nuevas maneras de producir y nuevas maneras de comercializar, que también la juventud campesina del siglo XXI, que se maneja en la ciudad también, que manejan las redes sociales, es fundamental para que las organizaciones campesinas puedan encontrar nuevas maneras de comercializar sus productos. Y todo eso es producir alimentos
sanos, saludables, de acuerdo con la dieta de cada bioma, cada región, cada territorio, cada país tiene sus alimentos originales. Y como he escuchado a ti decir en varias ocasiones, ¿por qué en Colombia se va a consumir trigo importado o maíz transgénico importado cuando hay una riqueza de raíces, tubérculos, la papa criolla, el cerdo criollo, todas las comidas colombianas? Y la soberanía alimentaria significa que cada país debe alimentarse de su propia producción, de sus propias poblaciones campesinas e indígenas y recuperar esas dietas y culinarias originales, lo que una dirigente indígena en Brasil llama la saboranía alimentaria. Saboranía. Y para eso, reforma agraria y agroecología. Saboranía, Y mujeres espectacular, campesinas. sí. Peter, entonces nos dicen la agroecología recuperar esos saberes ancestrales, esas prácticas ancestrales. ¿Cómo podemos nosotros vincular la tecnología con esas prácticas? ¿O la tecnología está excluida de la agroecología? Bueno, yo creo que tenemos, y tú muchas veces dices eso, tenemos que resignificar las palabras. Entonces, en el neoliberalismo, en la institucionalidad, hay palabras que usan mucho como tecnología y como innovación. Y ahí va el presupuesto de quienes desarrollan las tecnologías y hacen las investigaciones. Son científicos en las torres de marfil de la academia, de los centros de investigación. Son las empresas que innovan tecnologías nuevas para el agro, el dron, el transgénico, todas esas cosas. Pero en el movimiento campesino mundial se quiere resignificar. Si vemos la historia de la agricultura, ¿por qué tenemos plantas, cultivos domesticados hoy día en el siglo XXI? ¿Por qué tenemos razas de animales domesticados? ¿Por qué tenemos comida? Por innovaciones. Innovaciones a lo largo de 10,000 años. Innovaciones hechas por ¿quiénes? Por las poblaciones campesinas del mundo. Y las tecnologías son las tecnologías ancestrales de semilla, de sistemas agroforestales, de policultivos. Entonces, yo diría que hay que reconocer que la innovación la hace el campesinado. Las tecnologías son tecnologías campesinas, son productos de la ciencia campesina, que claro que se puede poner en un diálogo horizontal con la ciencia más occidental, más cartesiana, pero se tiene que eliminar esa idea de que hay un tipo de conocimiento del occidental que es superior y uno que es inferior. En realidad, si vemos la historia de 10,000 años de agricultura, en cuanto a todas las innovaciones hechas, los aportes de la ciencia occidental sería el 0.0000000001% de la innovación, y todo el resto ha sido innovación campesina y tecnología campesina. Tenemos que reconocer y potenciar ese proceso de recuperación y de desarrollo de nuevos saberes campesinos, porque los campesinos y campesinas son innovadores, son científicos, son experimentadores. O sea, en palabras normales, entonces, el uso del tractor, los drones, son útiles, se pueden incluir, esa tecnología puede colaborar con la agroecología, o es mejor no utilizarla. ¿Cómo sería? Yo pienso que no es si se puede usar o no, pero ¿cuál es lo más importante? Correcto. Para mí lo más importante es la agroecología no es de recetas, no es como un técnico de Monsanto puede decir que ese producto es 1 litro en 20 litros de agua por hectárea. No, se tiene que acoplar a la realidad de cada ecosistema y sistema sociocultural local, y eso solo es posible con los saberes y conocimientos de las personas que mejor conocen ese suelo, esa biodiversidad, ese tipo de comida local que es el campesinado. Sí, va a depender mucho de estas realidades, si un tractor les ayuda o sería un problema, o si un dron les ayuda sería un problema. Pero el problema más grande
esas tecnologías han sido pensadas desde la investigación, el proceso de ingeniería para construirlas, no para que sean útiles para el campesinado, han sido pensados para el agronegocio o para la guerra, en el caso de los drones. Entonces, no es que yo soy absolutista y no hay una manera que un campesino encuentre útil un dron, pero para mí es como un poco a las márgenes. Ahora, en Brasil, donde un campesino tiene 60 hectáreas, sin un tractor, un mini tractor o otro tipo de aparato, no va a poder hacer ni la agroecología ni nada, porque con machete 60 hectáreas sería un poco difícil. Claro. Pero en la región andina, en donde la gente tiene normalmente mucho menos tierra, entonces, y en ladera, en la montaña y todo, a lo mejor un tractor no viene a resolver necesariamente lo que necesitan, entonces depende. Pero repito, para cerrar, que lo fundamental es movilizar ese conocimiento local para hacer una transformación agroecológica. Claro, ese argumento es muy poderoso. En pequeños territorios, territorialidades, pues esos aparatos no son muy útiles, y hay que legitimar todos esos procesos con las comunidades, saber si los necesitan o no. Hoy uno escuchando a Rita, yo me imagino que ella no va a necesitar ni un tractor, ni un dron. ni un dron. Peter, ya terminando, ¿cómo ves el papel que juega el SENA en todo este proceso? Pues, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Responsabilidades y retos. Yo creo que es muy interesante. Yo generalmente desconfío del Estado. No vivo en Colombia, vivo entre México y Brasil, pero veo también que las organizaciones colombianas tienen un poquito de desconfianza del Estado colombiano. Entonces, es muy bueno que una institución con un nuevo gobierno piensa en sí hacer lo que no se había hecho antes, pero tampoco es fácil. Y claro, responsabilidad, SENA, por tener recurso público, en mi opinión, y creo que ustedes comparten, tiene la responsabilidad de atender al pueblo. Y es en ese sentido que el SENA vuelva al campo es muy importante, porque el pueblo campesino, indígena, afro ha sido desatendido y tienen el derecho a la educación, el derecho a la escuela, el derecho a la formación, el derecho al conocimiento. Tienen su conocimiento, pero tienen el derecho a los otros conocimientos también, pero no de manera que les haga inferiorizar o comenzar a dudar de su propio conocimiento. Entonces el reto es cómo se cambia una institución como SENA para atender a esa población, pero sin hacer lo que hizo la Revolución Verde, que era imponer saberes de afuera, que resultaron no ser apropiados y que terminaron destruyendo la vida en el campo, tanto humano como de la naturaleza. Entonces yo creo que SENA, para cumplir con esta responsabilidad, tiene el reto de aprender del campesinado, aprender de la asociatividad campesina. Aquí en Colombia hay centenares de escuelas campesinas informales de agroecología, de las asociaciones. Hay procesos de transmisión horizontal de campesinas a campesinos y campesinas a campesinos. Entonces, el reto es cómo con una institución pública puedes fortalecer, potenciar, apoyar esos procesos sin desviarlos, sin instrumentalizarlos, sin desplazarlos, sin transformarlos en relaciones clientelares. Yo sí confío en Jorge Londoño, que tiene el compromiso y entiende eso. Lo que veo difícil es que la institucionalidad del Estado permita. Es un reto. Yo espero y estoy rezando para que se logre hacer realidad este sueño. Bueno, Peter, estamos colocando toda nuestra capacidad para que eso sea así. Yo decía ya para terminar, pero tú utilizaste un término en tu intervención ahora que para mí es vital, la humildad. Hablemos de ese concepto de humildad. Pues como decía la profesora Melba, que también habló, hay una tendencia desde las Torres de Marfil, la academia, la institucionalidad, de tener prepotencia, arrogancia, de suponer que ostentan los saberes válidos,
que el campesino es ignorante y los que saben son los que vienen de las instituciones. Y eso para mí nos ha llevado al desastre en que está la humanidad ahora. Entonces, como decía la profesora, pedimos un poco de humildad porque lo mejor es que todos los saberes se colocan en un nivel horizontal, de tú a tú, ninguno superior al otro, y eso permite un verdadero diálogo de saberes. Y creo que es con el diálogo de saberes que podemos conjuntamente encontrar las salidas a las crisis planetaria, humanitaria, civilizatoria que enfrentamos ahora. Bueno, Peter, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de compartir con nosotros tu sapiencia, tu experiencia y pues toda esa historia de vida. Esto fue Con Fundamento. Para nosotros siempre es un gusto interactuar con todas, con todos y cada uno de ustedes, y nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Peter. Esto fue Con Fundamento, un podcast de Jorge Eduardo Londoño Ulloa. Gracias por acompañarnos y mucho fundamento.